As expected, we are now getting word from a U.S. defense official that the retaliation... We have breaking news out of the Middle East. The U.S. has launched airstrikes in retaliation for an attack. U.S.-led airstrikes now underway. Retaliation against Iranian-backed militants have... A wave of airstrikes targeting militants in a... to Sunday's drone attack on a U.S. military base that killed. U.S. military strikes have begun against targets in Iraq and Syria. Drone attack earlier this week. We're going to get straight to CNN's Oren Lieberman. He is over at the Pentagon. Hay alerta máxima en las tropas de Estados Unidos. Hay alerta máxima en las tropas del ejército de la República Islámica de Irán, del ejército de Irán. ¿Por qué? Porque Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha dado la orden de atacar objetivos iraníes. ¿De qué se trata todo esto? Hoy lo vamos a analizar. Tremenda semana porque no solo esto, sino también sigue la máquina molidora de carne, así que se oye tan grotesco, pero así es en Gaza. Y también tenemos noticias y análisis de la guerra Ucrania-Rusia. Soy Roberto de la Madrid, este es Masterclass con Javier Martínez y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. And now this operation has begun, and keep in mind...
Lamentable la situación, parece que la gente que decide en el poder no se conforma con ver a niños morir porque apunta más para más guerras, apunta así el destino de la humanidad. Esperemos que no y esperemos que todo sea solo un show, pero finalmente los shows producen muerte, destrucción. Y para eso está aquí Javier Martínez para analizar lo que está pasando en el mundo. Javier, te saludo con mucho gusto, gracias. Tremenda semana, y antes de ir con temas de humanismo, dinos cómo se llegó a esto. Irán y Estados Unidos e Irán se apuntan la pistola y esto puede llevarnos incluso, algunos analistas dicen que a la Tercera Guerra Mundial, otros dicen que no se van a animar y que todo esto es un show, pero lo más importante es analizarlo. Te escuchamos con mucha atención, Javier. Pues los frentes abiertos, Roberto, son tantos y tan variados y tan brutales las maquinarias de destrucción de seres humanos que realmente es aterrador este año de inicio 2024 que llevamos. Ha pasado el mes de enero y vemos que nos metemos en febrero y las cosas pintan mal en cuanto a favor de la vida y mal a favor de los seres humanos y de la ciudadanía de todo el planeta. Los frentes abiertos de Biden son muchos. Juega a poli bueno, poli malo. Por una parte, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, decía que los Estados Unidos no buscan una guerra con Irán ni una escalada de tensión en Oriente Medio. Pero por otra parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, recordemos, este caballero se retiró en 2016 con 4 estrellas del Ejército de Tierra y participa, como siempre digo, de una junta directiva de varias empresas, entre ellas de armamento, Raytheon Technologies, luego una de acero, Nucor, otra de salud, es decir, las multinacionales de la salud y las multinacionales de la guerra, de las armas. Tienen intereses los militares, los altos militares cuando se retiran y forman parte de esas juntas directivas como la de Tenet Healthcare. Lloyd Austin decía, al contrario de lo que decía John Kirby, prometió todas las medidas necesarias para defender a las tropas de Estados Unidos, acusa directamente que los militantes respaldados, habla de respaldados por Irán, como declaró a The Guardian, hubo la muerte el día 28 pasado, 28 de enero, en la base Torre 22, en la frontera jordana con Siria. Hubo 3 soldados muertos, Kennedy Layton Sanders, de 24 años, Breonna Alexandria Moffett, de 23, y el sargento William Jerome Rivers, de 46. Y hubo también más o menos unas 40 personas heridas. Los restos de estos 3 soldados muertos llegan hoy viernes, si mal no están mis datos, a la base aérea de Dover, en Delaware, donde los recibirá el POTUS Biden. Todo esto se dice que no pudieron. Todo esto me pregunto muchas cosas a la vez que voy a intentar sacarlo para conversarlo con todos vosotros. No pudieron detener el dron. Ahí estamos viendo que ha habido ataques a 150 bases de USA extendidas en Oriente Medio desde el 7 de octubre. Este atentado fue reivindicado por Kataib Hezbollah, que, repito lo que he dicho ya, deciden y actúan por sí solos y de forma independiente. No reciben órdenes, estos grupos no reciben órdenes de nadie. En una reunión Lloyd Austin con el secretario general de la OTAN, porque la OTAN ya se extiende a todo el planeta, es decir, en teoría era de la defensa europea contra el bloque soviético y ahora es la defensa de los intereses de la angloesfera. En esta base, la del atentado, Kataib Hezbollah, había 350 soldados en base Torre 22 y ninguno
ninguno pudo detener al dron. No se sabe si había en ese momento un dron de Estados Unidos que llegaba a la base en el mismo momento o que el dron de ataque volaba bajo. La cosa es que fueron inútiles los esfuerzos, si es que los hubo, de 350 soldados en la torre base o base Torre 22, y este ha sido el resultado. Cantos de poli malo, de cantos de guerra directa contra Irán, los hay desde hace muchos años en múltiples administraciones de Estados Unidos. Recuerdo una de ellas, la de cuando estaba el POTUS Obama, en la cual intervino hasta el Papa Francisco y en el último momento, a los 10 minutos, se abortó el ataque directo contra Irán. Ya comenté hace una semana que también hubo otro intento en la época del presidente Trump y tampoco condujo a nada, es decir, ataques directos como tal de Estados Unidos, a pesar de lo que digan Lloyd Austin y a pesar de lo que diga, por ejemplo, otro excomandante supremo de la OTAN, el general retirado. Todos estos generales retirados son más belicistas y guerreros, a pesar de que están, por sus años, debieran en la senectud de mirar, después de tantas muertes que han recorrido su vida, mirar más por la vida. Pues bueno, Wesley Clark, que fue excomandante supremo de la OTAN en la guerra, esa monstruosa guerra de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia en el año 99, que produjo esas matanzas y ese genocidio. El excomandante supremo Wesley Clark de la OTAN ha dicho también que Estados Unidos debería dejar de decir no queremos una escalada. Esto dice el Wesley Clark, les invita a que nos ataquen, dejen de llamar represalias a nuestros ataques y simplemente que es reactivo. Eliminemos las capacidades y ataquemos con fuerza a la fuente, es decir, directamente a Irán. Biden se enfrenta, por una parte, no solamente dentro de halcones dentro de su propio gobierno, sino a la bancada, que ya comenté la pasada semana, de los ultraconservadores republicanos, como de la esfera de Lindsey Graham, que siempre quieren el Mambrú se va a la guerra contra Irán. Biden se enfrenta a acusaciones de debilidad en un escenario mundial a medida que lucha, por una parte, por su reelección frente a una probable y segura enfrentamiento directo con el expresidente Trump. Y en su cabeza intento entender que puede pensar que es mejor una acusación de debilidad que enfrascarse en un nuevo frente, en un conflicto directo con Irán. Cualquier escalada en el Golfo, además, en el Golfo Pérsico, incrementaría, ya se están incrementando, los precios del petróleo y la inflación global y, por ende, de la situación económica de Occidente. Además de, no sé si el presidente Biden está barajando, o sus asesores, ya que no sé hasta qué punto su capacidad de decisión, de ver mejor asumir los insultos de estos viejos soldados y viejos senadores republicanos de Estados Unidos, a que a los Estados Unidos entren en varios frentes y el peor frente posible, una guerra directa contra Irán, cuando jamás ni Obama ni Trump, por poner dos casos, han amagado, pero nunca han entrado en esa situación. Por otra parte, Irán tampoco puede darse el lujo de tener una guerra en múltiples frentes. Yo creo que tampoco sabrían cómo gestionar un conflicto en toda regla con Estados Unidos directo y sería de una destrucción brutal en toda la zona. Israel, recordemos, es un poder nuclear. Según el SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute, se cree que puede tener a fecha del año 21 entre 90 a 300 armas nucleares. Las puede tener, o creo tener, según mis datos, en varias bases. En el Negev Nuclear Research Center hay una base en Negev, la base Dimona, hay otra base Matzerin y hay otra base en Sidot Micha.
según datos de un israelí que ha sido un, ¿cómo se dice? Un soplón, whistleblower. No me salía el término. Whistleblower. Exactamente. Whistleblower. Mordecai Vanunu, que es el que ha dado los datos de estas cabezas nucleares de Israel, y esto con datos que él viene denunciando desde el año 86. Entiendo que incluso pueden ser muchas más, por eso he dado entre 300 armas nucleares, pero por otra parte están los misiles intercontinentales balísticos y más cosas que quiero señalar. La estrategia iraní, estamos viendo desde el cambio de gobierno de Rouhani a Ebrahim Raisi, más cercano al Ayatollah, es decir, más cercano al sector duro, está armando y dando rienda suelta a milicias proxy. Sin que eso quite lo que he dicho antes, que estas milicias actúan, la inmensa mayoría, con decisión y voluntad propia y sin comunicar muchas veces previamente lo que van a hacer. También es verdad que he dicho las armas nucleares de Israel, pero leyendo el otro día un informe de un veterano oficial de la CIA, Charles Sand-Feiris, del Center for Security Policy, él se está preguntando, ¿tienen ya los iraníes armas nucleares? Porque el lanzamiento nocturno de 3 satélites, concretamente a través del vehículo Simorgh o Phoenix, son realmente un satélite de investigación, el Magda, y luego 2 nanosatélites de posicionamiento global y de comunicaciones, el Kaihan 2 y el Hatef 1, a través de este vehículo o cohete Simorgh, que tiene un doble uso. Ese cohete puede usarse también como misil balístico intercontinental. Y por lo tanto, estamos viendo que los países que tienen poder nuclear son los que chantajean a los que no tienen poder nuclear. Otro gallo le hubiera cantado a Saddam Hussein y a Muammar el Gaddafi si hubieran tenido poder nuclear. A Kim Jong-un no le tratan como a Saddam. A Kim Jong-un no le tratan como Gaddafi. A Israel tampoco le tratan como si no tuviera ese poder nuclear que fue nutrido y alimentado con agua pesada desde Reino Unido, negando la mayor, y por Estados Unidos. Estamos viendo que ese paso de la línea moderada de Hassan Rouhani a la línea dura de Ebrahim Raisi, protegido del líder supremo Ali Khamenei desde el año 2021, está tensionando la región. Pero es que estamos viendo también la situación en Israel con un gobierno ultra extremo y con visos ya de haber asesinado más de 27.000 personas en una operación que todavía, repito, voy a señalarla todavía más. Es decir, atacar a los iraníes, solo me cabe un ataque directo, sería una verdadera locura. Atacar a los iraníes y el hardware iraní pudiera ser, y según lo que yo estoy viendo, pudiera ser fuera de las fronteras de Irán. Entre 2 extremos o entre 2 límites. En un límite muy alto podría ser un ataque a los buques de guerra iraníes que apoyan a los hutíes en el Mar Rojo o en el Golfo de Adén. Ese sería el límite más alto de la apuesta de ataque, si es que la hay. Y en el extremo inferior más bajo sería ataques contra las bases del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, dentro de Siria, incluida una instalación conocida como Glass House en el aeropuerto de Damasco. El Charles Lister, del grupo del Instituto de Oriente Medio, del Middle East Institute, lo considera esto como probable, incluso también atacar el centro de comando control más sensible del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, en Siria, y también instalaciones de la Fuerza Expedicionaria Quds del IRGC en Irak. Esto sería el otro extremo. Estoy poniendo las 2 posibilidades. Además, el excomandante de Estados Unidos dice que perjudicaría esto
el ataque en Siria, la ya de por sí conflictiva relación que tienen los Estados Unidos en la región y sobre todo con el gobierno de Bagdad, que que amenaza, primero lo pidió formalmente y ahora ya amenaza con desalojar las fuerzas de Estados Unidos en su país, en Irak. Obviamente, responder, dice este general Charles Lister, responder es absolutamente necesario si realmente degrada la capacidad de estas fuerzas que disparan contra las bases de los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, y contra los soldados fuera del territorio de los Estados Unidos. Aquí tenemos, ya he visto la postura del poli bueno y del poli malo. También vemos que Austin dice que responderemos, como dijo el presidente Biden, en varios, esto es importante, en varios o múltiples niveles de respuesta. Estoy pensando en esa respuesta realizarse por etapas y mantenerse en el tiempo. Ya han pasado 5 días. Blinken ha repetido exactamente lo mismo, porque les analizo como si fuera un cirujano sus palabras. Blinken ha dicho respuesta multinivel, exactamente lo que ha dicho Austin, que vendrá en etapas y se mantendrá en el tiempo. Y como no podía ser menos, en los cantos de Mambrú se va a la guerra, está Stoltenberg de la OTAN diciendo que Irán continúa desestabilizando la región. Esto incluye respaldar, y así lo dice abiertamente, a terroristas que atacan a nuestros barcos en el Mar Rojo. Es decir, hace un potpourri bastante curioso entre los ataques de los hutíes a los barcos que van a proveer a Israel, y como si fuese un ataque generalizado contra todos los barcos. Evidentemente los que son de la coalición a favor de Israel son atacados. La guerra en Gaza, ya he dicho que se está cobrando ya más, ha superado hoy la cifra de 27.100 personas fallecidas, de las cuales un porcentaje elevadísimo, más de 11.000, son niños. Los Estados Unidos, a todo esto que dice que va a tomar, ya está tomando represalias desde el 7 de octubre en Irak, en Siria, en Yemen, y estamos viendo resultados. Los ataques a grupos respaldados, como dicen ellos, supuestamente por Irán, y que Irán niega que reciban órdenes directamente. Hay una histeria pro Tercera Guerra Mundial cada vez más peligrosa, incluso a nivel de gobiernos de la Unión Europea. Estoy pensando en Estonia, que hace pocos días hablaba de seguir construyendo más refugios antiaéreos públicos y hacerlos obligatorios en todas las viviendas de nueva construcción. El gobierno de Letonia, que está revisando un segundo borrador para hacer el servicio militar obligatorio. El de Lituania, hablando en una histeria dramática de que se preparen para la Tercera Guerra Mundial. El de Suecia, el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bolin, y su comandante en jefe militar, general Mikael Biden, dijeron que la gente, metiendo miedo a la ciudadanía, debería prepararse mentalmente para la posibilidad de una guerra mundial y comenzar a abastecerse de suministros. ¿Una guerra terrestre en Europa Occidental? En Reino Unido, como no, en Reino Unido, el jefe del ejército británico, el general Sir Patrick Sanders, dijo en un reciente discurso que Reino Unido debería de entrenar a un ejército ciudadano y estar preparado para librar una guerra terrestre en el futuro. El gasto militar de Rusia, dicen, se ha incrementado o se va a incrementar este año un 7,1% de su PIB. Pero, ¿cuál es el gasto que se incrementa año a año, incluso antes de la intervención militar rusa de los Estados Unidos, y los gastos militares de la OTAN que hacen cargar sobre las espaldas de la ciudadanía para este año 2024 por encima de gastos sociales? Y lo que más me preocupa es que, por ejemplo, una alianza que se dice defensiva, la alianza OTAN con 31 naciones, el almirante holandés, actual presidente del Consejo o Comité Militar, llamadlo como queráis, de la OTAN, Rob Bauer, que tendría que hacer honor a su apellido. Bauer en alemán es campesino, y mirar por la salud de los agricultores y de los productores de alimento de su país, Holanda,
él vive en Bruselas de todas las maneras. Recuerdo que además hace poco visitó la sede de la base militar de Bétera, Jaime I de Bétera, en Valencia, en España, que es una base de la OTAN, porque así lo decidieron los gobiernos de España, cuando de entrada decían que la OTAN de entrada no, pero el gobierno de Felipe González lo que era de entrada fue directamente de salida. Y este almirante holandés, Rob Bauer, habla de lo siguiente, y todo esto lo toco por el tema de Estados Unidos-Irán. Habla que se necesitará más gente de la sociedad civil para sostener a los militares en términos de personas. ¿Qué está pensando? ¿Civiles a la picadora? Se necesita que la industria tenga además suficiente munición para producir nuevos tanques, nuevos barcos, nuevos aviones, nuevas piezas de artillería. Yo pensaría que ese dinero se utilizase en nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevas posibilidades de trabajo y mejora de las condiciones de bienestar social de la ciudadanía, que para eso pagan impuestos. Pues él insiste además que se necesita que la industria europea se incline hacia esa economía de guerra, que haya por una parte una militarización social y una economía de guerra que involucre a toda la sociedad. Este señor, este almirante holandés, Rob Bauer, que tiene por cierto mis años, nació en Ámsterdam en el año 62 y se educó en la escuela militar de Den Helder, cercano a las Islas Frisias Occidentales, es el que habla de We are stronger together, que estamos mejor, más fuertes, unidos. Yo lo único que veo es que estamos unidos hacia la destrucción. Y las maniobras, el Steadfast Defender, han probado hace escasas horas por primera vez desde el 2016 que la OTAN se prepara para un conflicto nuclear en Rusia, y así lo van diciendo y pregonando día a día machaconamente, y han puesto en marcha desde el 2016 un experimento de lanzamiento de un misil balístico intercontinental, el Trident II o Tridente II, enfocando, como siempre, hacia la rusofobia. Además, este almirante Rob Bauer, en The Independent, del día 19 de enero, decía claramente, y yo no pongo las palabras mías, doy las palabras de los actores y de los agentes para que los analicemos críticamente lo que dicen, sin poner ni un punto ni una coma. Dice el señor Bauer: tenemos que prepararnos para una gran guerra contra Rusia en los próximos 20 años. ¿Este es el futuro que nos hablan de paz? ¿20 años de preparación para una guerra? Habla el responsable de la OTAN en Bruselas, pero las cabezas de estas personas han sido vistas por psicólogos y psiquiatras. Dice que la paz no puede darse por sentada. Y a esto le siguen declaraciones del ministro de Defensa de Alemania, como Boris Pistorius, que dice que Vladimir Putin, se pone en la cabeza de Putin, podría lanzar un ataque contra la OTAN en los próximos 5 o 8 años. Es decir, no precisa si pueden ser 5, si pueden ser 8. El otro habla de prepararse durante 20 años. Y por contra, están diciendo eso y entran en contradicción sus propios think tanks, porque a mí me gusta contrastar y leer a diestro y siniestra. El think tank, que lo cito muchas veces porque le leo de cabo a rabo, de Rand Corporation, en su Rand blog, hablando de estas maniobras, las Steadfast Defender, hablaba además dos analistas que responden al nombre de William Courtney y Peter Wilson, decían que lo contrario de lo que han dicho todos estos militares de la OTAN, que Rusia, más o menos, lo voy a decir textual, después de casi 2 años de intensos combates, la guerra ruso-ucraniana podría estar en un punto de inflexión estratégica. Por ahora la lucha terrestre en el este de Ucrania está estancada, pero el poder marítimo y aéreo ruso en Crimea está disminuido. Esto es lo que dicen ellos. El flujo futuro de la ayuda occidental puede ser menos seguro. Para abordar estos desafíos, Occidente tendría que aumentar el apoyo una vez más al ejército de Ucrania y dar señales de firmeza a Moscú. Y dicen, como si viviésemos realidades totalmente distintas según el ojo con que se mire. Ucrania está haciendo un buen uso de su flujo de armamento, cada vez mayor
y en la perfección de la utilización de las armas occidentales. Sí, ya lo estoy viendo en los resultados de la contraofensiva frustrada desde hace meses. Y habla de una serie de utilización de misiles Scalp francés, las Storm Shadow británicos, los ATACMS, los misiles lanzados ATACMS de los Estados Unidos, que están destruyendo aviones rusos y nodos de logística y comando ruso, interceptores terrestres Patriot, que destruyen misiles hipersónicos Kinzhal. Yo de verdad veo una paranoia. Por una parte se dicen que Rusia nos va a atacar entre 5 o 8 años, que nos preparemos al poder aplastante de Putin en 20 años, dice otro. Y por otro, este think tank dice que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania y que por lo tanto, con un empujoncito más de armas y de venta de armas y de business de armas, pues que se da por la victoria según este think tank. Y por otra parte vemos que Rusia, según su ministro Shoigu, no solamente a finales del año pasado dijo que se movilizarían 1,5 millones de soldados, sino que la movilización realmente que se espera para este final del año 24 será de 2 millones de soldados rusos, no por la guerra en Ucrania, sino por lo que están viendo que se está preparando de la OTAN contra Rusia. Porque estamos viendo que a pesar de lo que le diga este think tank, las acciones bélicas en los sectores en Ucrania de Kupiansk, de Leman y de Donetsk han sido liberadas ciudades como Vesele, como Karlsmalne y como Tabaivka. Y el ejército ruso ha causado 23.000 bajas en las fuerzas ucranianas solo en el mes de enero. Y ha destruido más de 3.000, solo en el mes de enero, 3.000 máquinas de combate, de tanques Leopards, de transportes Bradley, de lanzaderas Patriot y de HIMARS. Hemos visto 127 ataques con armas de alta precisión en enero, solamente en enero, 127 ataques contra Ucrania. Y se habla por parte de este think tank. Yo no sé si alguien quiere intimidarnos para seguir haciendo business, negocio de armas, o si lo que están tensando tanto la cuerda, porque recordemos, los misiles balísticos iraníes pueden llegar hasta Ucrania y no sabemos eso que he dicho antes para recapitular sobre el posible poder no solo misilístico sino nuclear iraní. Ya están en una vuelta de no retorno y el poder nuclear que tiene, y eso sí está comprobado, de Israel. ¿Qué queremos? ¿Un Armagedón? Porque por lo que yo estoy viendo, y termino, todos estos mambrú se va a la guerra, como yo les llamo, lo único que buscan es prometernos entre 5 a 8 años, los que dicen menos años, y otros 20 años de sangre, sudor y lágrimas a favor de la industria armamentística, de las guerras sin fin y de los recortes de vida de la ciudadanía. Bien, una pregunta, pues no sé si capciosa. ¿No será todo esto fanfarronada, Javier? ¿Por qué lo digo? Desde 1980, cuando Irán fue víctima de un derribo de un avión repleto de pasajeros por parte de Estados Unidos lanzó un misil y bueno, pues algunos le echan la culpa a Irán, otros le echan la culpa a Estados Unidos, como sea, pero un disparo de Estados Unidos derribó ese avión y a partir de ahí pues se han atacado constantemente Irán y Estados Unidos e Irán, y ambos se prometen la destrucción y la respuesta contundente y la venganza y la retaliación, y todo esto ha sucedido. Bueno, pues yo viví ahí, todo un día sí, otro día también, se prometen venganza, fuerza, respuesta firme, y ambos dicen lo mismo, y bueno, pues todo queda en una escaramuza, todo queda en una explosión por ahí, todo queda ahí, ¿no es esto pues un cacareo para fines internos de cada bando? ¿O solo también obedece a una geopolítica de mantener a los pueblos en vilo, más que estás hablando de los frentes abiertos de Biden, o sea, al filo de la butaca, de la silla que está viendo
la película de terror y estás así, y esto sirve para justificar más inversión en seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para Irán, más inversión o más pérdida de garantías individuales por cuestiones de seguridad, por cuestiones de guerra, más dinero para la fabricación o compra de armas en ambos lados, ya no solo en Irán, sino también en Rusia, también en Ucrania, también en la OTAN, también en Estados Unidos. Y finalmente todo se queda en cacareo y en muertes controladas, en masacres controladas. Qué feo se escucha. O sea, no se llega a la Tercera Guerra Mundial, y sí a pequeños genocidios. Lo digo también porque pues esta resistencia islámica también ha sido bravucona, también ha cacareado. Recuerdo que hicimos programas especiales en el día 1, 2, 3, a partir del 7 de octubre, cuando Hamas incursionó en Israel, y entonces Hezbollah, Irán, todas las milicias de la resistencia islámica prometían y decían: no vamos a dejar que Israel ataque a Gaza, no vamos a dejar mucho menos que Israel incursione por tierra dentro de Gaza, no vamos a dejar, y mira, van 27,000 muertos y han dejado que Israel entre y haga y destruya, y todo esto es puro cacareo, ¿no? Y al final los pueblos pues son masacrados. Javier. Es que tiene que ver, no es una respuesta unívoca, tiene que ver con todo lo que estás diciendo, según mi parecer. Es decir, yo retomaría una frase de Bertolt Brecht, que viene al pelo ahora mismo en lo que estás diciendo, que es que con la guerra, decía Bertolt Brecht, aumentan las propiedades de los hacendados. Con la guerra aumenta la miseria de los miserables. Con la guerra aumentan los discursos del general y con la guerra crece el silencio de los hombres. Creo que mejor definido que lo podría decir Bertolt Brecht a esta situación de guerra permanente, no hay otra. Bien, Javier, sigamos con el siguiente tema, que creo que es muy, muy importante. 2 fallos del Tribunal Internacional de Justicia. El primero, Sudáfrica contra Israel. Este es un punto muy importante en la masterclass del día de hoy. Te escuchamos con atención como siempre, Javier. En este teatro de operaciones y en este teatro del mundo, el teatro cruento y cruel y sangrante para los pueblos, vemos que el mundo de las estructuras, de la geopolítica se mueve. Ya vemos que la unipolaridad reinante es un mito imposible de recuperar. Vemos la bipolaridad utilizando guerras proxy entre un agente hegemón y otro agente hegemón. Vemos que el mundo no ha arrancado hacia la multipolaridad como debiera de ser todavía, pero sí vemos pasito a pasito movimientos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del pasado, voy a empezar por el día 26 de enero, que lleva por número en la lista general de la Corte Internacional de Justicia número 192, es la resolución del caso de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en relación a la aplicación de la Convención para la Prevención de la Represión del Crimen de Genocidio en la Banda de Gaza. ¿Por qué es importante esta sentencia, a pesar de que yo la he criticado en el sentido de que se ha quedado corta, a mi parecer, pero importante en lo que voy a decir? Primero voy a hacer un resumen, porque es una sentencia muy grande. Voy a hacer un resumen, un flash, y luego me meto en la sentencia. La Corte, los especuladores de la guerra están sobre aviso con esta sentencia. Y lo digo así, los especuladores de la guerra están sobre aviso. El 26 de enero de este año, la Corte Internacional de Justicia ha concluido que en el caso interpuesto por Sudáfrica contra Israel,
por su presunto, hablo en términos jurídicos, para mí no presunto, pues por su presunto genocidio de palestinos, lo importante es que tiene fundamento jurídico. Y eso es muy importante en el mundo del derecho. Tiene fundamento jurídico. Si la Corte aún no se ha pronunciado sobre si la masacre masiva de palestinos desde el 7 de octubre del año 23 es genocidio, este es un fallo, a su vez, que podrá llevar más años, porque la Corte Internacional de Justicia se lo toma a largo plazo, sí ha ordenado que Israel, en este fallo, sí ha ordenado que Israel tenga unas obligaciones, que no va a cumplir, evidentemente, pero es importante desde el punto de vista de fundamento jurídico. El Estado que se había fundamentado en que era un pueblo para tener un Estado porque había sufrido un genocidio, por primera vez se le señala a ese Estado con un fundamento jurídico de posible cometimiento de genocidio. Y el fallo de por sí, aunque no es una condena por genocidio, que ya he dicho que ya tiene más fases que recorrer, el fallo en sí es una orden de cese el fuego de facto, no de jure. No dice el tribunal que cese el fuego, como a mí me hubiera gustado que hubiese intervenido el tribunal diciendo que cese el fuego, pero ha hecho una estrategia jurídica que voy a explicar. Es un cese el fuego de facto. ¿Y por qué digo que es de facto? De hecho, porque se le ordena a Israel que en un mes, desde el día 26 de enero, es decir, hasta el 26 de febrero, tiene que responder de las siguientes cosas. Si ordena que Israel prevenga y no cometa actos genocidas contra palestinos. Luego voy a entrar en detalle. Que prevenga y que castigue los actos públicos de incitación a cometer genocidio. Que garantice la prestación de ayuda humanitaria y que está obligado Israel también a conservar las pruebas relacionadas con las acusaciones de genocidio. Y también está obligado Israel a elaborar un informe de cumplimiento de todos estos 6 puntos en el plazo de un mes. Esta orden es de impacto mundial e histórico porque los gobiernos que arman en estas circunstancias a Israel podrían ser también considerados responsables de genocidio después de la presentación del mes de este informe, que no creo que vayan a presentar. La Corte Internacional de Justicia, si bien no llegó a ordenar el alto el fuego o el fin de las operaciones militares de Israel en Gaza, el fallo en sí es una orden de cese el fuego porque de facto le está obligando a que haga esas acciones y que las reporte. Como no lo están haciendo, por lógica, se tendrá que llegar a una conclusión. Y esto, de todas las maneras, ya de por sí, deslegitima lo que dice el gobierno de Netanyahu, que es el derecho a la legítima defensa de Israel, y descalifica la respuesta israelí. La descalifica y además a los socios que colaboran con Israel, a Canadá, Alemania, Países Bajos, a Reino Unido, por supuesto a Estados Unidos, pero centrándonos en los que podrían ser considerados cómplices de la comisión de genocidio, la transferencia de armas a Israel. Si después de este informe la Corte considera que no se han cumplido con las órdenes dadas, que es una sentencia que aunque no tenga fuerza para hacerse cumplir, es una sentencia inapelable y con fuerza universal desde el punto de vista jurídico, todas las transferencias de armas a Israel estarían violando el derecho internacional consuetudinario, incluido el proyecto de artículo de la Comisión del Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionales, así como el derecho internacional humanitario, así como el artículo 1 común a los 4 convenios de Ginebra del año 49, así como también violarían el Tratado sobre el Comercio de Armas de 2013 de Naciones Unidas y la posición común de la Unión Europea también sobre exportar armas y los principios que gobiernan las propias transferencias de armas convencionales dentro de la Organización de Seguridad y de Cooperación Europea. Entro de lleno ya y sin prisa pero sin pausa en detalles de la sentencia. Los juristas sudafricanos decían que el Estado de Israel, pedían en sus alegaciones
que tenía que suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza. Pero al mismo tiempo han asestado un golpe, que es lo que vengo diciendo, intentando explicar. Han asestado esta sentencia un golpe devastador al mito fundacional de Israel. Israel, que se presenta como eternamente perseguido, ha sido acusado de manera creíble por un tribunal internacional de cometer de la posibilidad, lo que estoy diciendo, del fundamento jurídico de que Israel pueda cometer genocidio. Y hasta la fecha jamás se habían pronunciado jurídicamente e internacionalmente en estos términos nadie contra Israel. Los palestinos ahora, desde esta sentencia, son las víctimas y no son los perpetradores del crimen, de los crímenes, que es el llamado crimen de genocidio. Se está dando una inversión del relato, se está dando una inversión de la carga de la prueba. Es Israel la que tiene que hacer este informe en un mes. Un pueblo que alguna vez necesitó protección contra el genocidio, ahora está cometiéndolo. El fallo de la Corte pone en duda incluso la propia razón de ser de Israel, del Estado judío, y cuestiona la impunidad de la que ha disfrutado Israel desde su fundación hace más de 75 años. La Corte Internacional de Justicia ha pedido a Israel que prevenga, que castigue la incitación directa y pública a cometer genocidio, de la que hacen gala muchos de sus ministros militares y políticos en el gobierno de coalición Netanyahu. Ha ordenado a Israel que adopte 6 medidas provisionales para impedir actos de genocidio que serán muy difíciles, van a ser imposibles de implementar, porque Israel continúa bombardeando Gaza y atacando indiscriminadamente infraestructuras vitales. Estas 6 medidas son: 1. Insta a Israel a que tome medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y de asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia. 2. Ordena a Israel que proteja a los civiles palestinos. 3. Pide a Israel que proteja a los aproximadamente 50.000 mujeres que dan a luz en Gaza. 4. Ordena a Israel que tomen medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de las pruebas relacionadas con las acusaciones de actos que caen dentro del alcance del artículo 2 y artículo 3 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. 5. El tribunal ordena a Israel tomar todas las medidas a su alcance para prevenir crímenes equivalentes a genocidio, como puede ser matar, causar graves daños físicos y mentales, infligir al grupo palestino condiciones de vida calculadas para que conduzcan a su destrucción física total o parcial, e impone medidas para prevenir y evitar nacimientos dentro del grupo palestino. Y la sexta es que se ha ordenado a Israel que responda en un informe, en un plazo de un mes, lo que ha hecho de todo esto que la Corte le obliga a estas 6 medidas. Mientras se leía la sentencia, y voy a intentar terminar ya, mientras se leía la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, Gaza era bombardeada con bombas, misiles y proyectiles de artillería, al menos desde ese momento de la sentencia, desde el 26 al 31 de enero, han muerto otros 183 palestinos más, de las más ya de 27.100 personas que han sido asesinadas y más de las 65.000 personas que han sido heridas desde el 7 de octubre. Esta es la realidad, y el tribunal le dice a Israel que en el plazo de un mes tiene, repito, alimentar y brindar atención médica a las víctimas. Israel está destruyendo los hospitales, cesar las declaraciones públicas que defienden el genocidio. Sus militares y sus miembros del gobierno hablan de la destrucción total del pueblo palestino, preservar las pruebas del genocidio, las están borrando, y dejar, bueno, algunas son imborrables solamente con ver las fotografías, y dejar de matar civiles palestinos. El ministro de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, el país que interpuso la demanda contra Israel, Naledi Pandor, ha dicho que sin alto el fuego, la orden de la Corte Internacional de Justicia, como es evidente, no se podrá implementar y por lo tanto tendrá que haber una condena de genocidio si no implementa estas medidas. Por eso estoy diciendo de la importancia de cómo está estructurada
la sentencia. El tiempo no está del lado de los palestinos. Estamos viendo, permitidme que dé unos datos que son monstruosos, datos de informes internacionales, del informe CARE, del 23 de enero, de la CARE Organization, un informe reciente de la clasificación integrada de las distintas fases de seguridad alimentaria respaldada por la ONU. Estamos viendo que 577.000 palestinos de Gaza sufren hambruna extrema o desnutrición. Son fases de la hambruna. Esta es hambruna extrema. Y 706.000 personas en el mundo la sufren, de las cuales 577.000 son palestinos. En este informe se ve la cruda realidad de esta clasificación por fases, lo que se llama en inglés la Integrated Food Security Phase Classification, de seguridad alimentaria. Entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre del año pasado, el 90% de la franja de Gaza, unos 2,2 millones o 2.010.000 personas, estaban en una situación de fase 3 o de crisis o peor de inseguridad alimentaria aguda. Entre ellos, más del 40%, casi el millón de personas, 939.000, se encontraban en emergencia, que es la fase 4. Recordemos que la fase peor es la fase 5 ya. Pues bien, la fase 5, el 15%, ahora ya más de 400.000 personas, están en la fase de catástrofe. Entre el 8 de diciembre y el 7 de febrero del año 24, toda la población de la Franja de Gaza, alrededor de 2.200.000 personas, ya están clasificadas en la fase 3. Y esta es la proporción más alta de personas que se enfrentan a estos niveles de inseguridad alimentaria aguda desde que existe esta iniciativa en el mundo. Estamos hablando de que más del 50% de esta población de Gaza, 1.017.000 personas, están en fase 4, en fase de emergencia. Y al menos 1 de cada 4 hogares palestinos están ya en la fase 5, lo que he dicho antes, más de 500.000 personas. Y aquí hay los más perjudicados son las embarazadas y lactantes, los ancianos y los niños. Esta hambruna es deseada por Israel. Y voy a terminar diciendo datos y declaraciones de ellos mismos. El Instituto del Medio Oeste, Institute for Middle East Understanding, el 14 de abril del año 2014, cuando se produjo el asedio y bloqueo de Gaza por parte de Israel, se decía claramente, el entonces, el cargo que tenía alto Ehud Olmert era el presidente, sí. El entonces presidente de Israel dijo a The Guardian, el 16 de abril del 2006, que había que poner a Gaza, esto antes del bloqueo del 2014, en el 2006, decía que había que poner a Gaza al borde de la implosión mientras el corte de ayuda humanitaria comienza a hacer efecto. Los políticos de Israel han diseñado todo esto desde muy atrás, desde antes de los ataques de Hamas, para poner a los palestinos a dieta, pero no para hacerlos morir de hambre. Es todavía mucho más cruel y maquiavélico. En este documento que estoy diciendo del 2012, que se ha revelado, es un documento del 2008 que se ha revelado, en 2012, que lo publica además un periódico israelí. En el 2012, el 17 de octubre del 2012, Haaretz publica cómo se estaban coordinando las actividades gubernamentales en los territorios para que se diese un determinado número de calorías por persona, una dieta calórica mínima, que se permitía no más de 2.200 calorías por persona, que por una parte evitase la desnutrición, pero que por otra parte limitase que la zona de Gaza, violando todos los acuerdos de Oslo desde el año 90, frente a Cisjordania, la zona de Gaza, se inmiscuía el Estado de Israel antes del bloqueo ya, para limitar la cantidad de alimentos permitidos en Gaza, que por una parte no llegasen entonces a la hambruna, pero que se fuesen debilitando. Y esto son declaraciones del propio periódico Haaretz,
del 2012. Esta hambruna, por lo tanto, esta es deseada, es buscada, es provocada, es dirigida por Israel. En el mejor de los casos, la Corte Internacional de Justicia, si es que responde en un mes, que no creo que vaya a responder Israel, aunque no se pronuncie sobre el genocidio cometido por Israel durante años, ha dado, con esta sentencia, y termino, licencia legal para que se pueda utilizar la palabra genocidio para describir lo que Israel está haciendo en Gaza. Y aunque es significativo, no es suficiente, porque dada la catástrofe humanitaria que se está produciendo, pensemos que Israel está atacando con casi 30.000 bombas y granadas, que son 8 veces más bombas, para que lo comparemos, que las que Estados Unidos usó en Irak durante 6 años. Y mientras utiliza Israel cientos de bombas, por cierto, algunas de ellas pesadas, bombas de 2.000 libras para atacar y destruir zonas ampliamente pobladas, para atravesar túneles, destructoras de túneles, estas bombas, las de 2.000 libras, tienen un radio letal de 1.000 metros alrededor, por lo tanto, destruyen civiles sí o sí. Ni los Estados Unidos en Vietnam, Gaza, que es un territorio de 20 millas de largo por 5 millas de ancho, es realmente el infierno en la tierra. Y Netanyahu sigue bombardeando, y Netanyahu sigue destruyendo y matando, y Biden vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad que piden que Israel implemente medidas provisionales, y aunque la Asamblea General, si el Consejo de Seguridad no logra aprobar las medidas, aunque votase nuevamente pidiendo un alto el fuego, ya lo hizo el 13 del 12 del 23, y hemos visto que hay cómplices de esta matanza y no les importa. Y termino sobre este tema, que en Estados Unidos me he enterado y he accedido a los documentos, no los he podido leer enteros, que hay desde el 13 de noviembre del año pasado, hay una denuncia legal titulada Defensa Internacional de los Niños en Palestina versus Biden, que ha sido presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos por el Center for Constitutional Rights, el Centro de Derechos Constitucionales, y va dirigida esta demanda contra el POTUS Biden, contra Anthony Blinken y contra Lloyd Austin. Ya sé que la demanda no va a prosperar como muchos piensan y querríamos que se juzguen los hechos, los haga quien los haga. La demanda cuestiona, de todas las maneras, algo importante: el fracaso del actual gobierno de Estados Unidos como líder mundial a la hora de impedir el actual genocidio del pueblo palestino, ya se puede decir genocidio, y la complicidad de Estados Unidos en esta masacre. Biden no se le ha ocurrido en ningún momento pedir el cese de todo el apoyo diplomático y militar de los Estados Unidos a todas estas acciones que están violando las propias leyes internacionales y las propias leyes federales. Y repito, la situación es cada vez peor, pero la sentencia tiene la importancia de lo que he comentado. Y a pesar de todo, el gobierno de Netanyahu califica de falsedad la decisión de la Corte Internacional de Justicia, lo declara, como no, como un tribunal antisemita. Además, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dice, mintiendo, que este tribunal estaba en silencio durante el Holocausto. A ver, señores, un poquito de conocimiento de historia. La Corte Internacional de Justicia, como tal, Corte Internacional de Justicia, analfabetos, se fundó en el año 1945, por lo tanto, tras el Holocausto. Y el primer caso que tuvo la Corte Internacional de Justicia fue en el año 47, en mayo, como lo estudié, que fue del Reino Unido contra Albania por el estrecho de Corfú. Están confundiendo la Corte Internacional de Justicia con lo que era la Corte Penal Internacional de Justicia, que estaba de la época de la Sociedad de Naciones y que fue disuelta en abril del 46. Confunden churras con merinas y llegan a ministros y a gobernantes de naciones.
Pues bien, que bien lo has explicado, y este caso que parece ser solo de abogados, pues en realidad pues nos afecta a todos los seres humanos, unos porque pues no meten las manos, otros porque no alzan la voz, otros por cobardes y otros por pues que les conviene el negocio. En el último punto, el siguiente caso, Vladimir Putin debe de estar muy enojado porque si es cierto, porque en las últimas horas Ucrania ha informado que le ha hundido un barco a Rusia con un ataque de drones submarinos. Vladimir Putin debe de estar también muy contento, no enojado ahora, muy contento, si es cierto que hay un gran roce entre Vladimir o Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y uno de sus máximos generales, que uno quiere ir para un lado y Zelensky le dice que para el otro y lo tiene que despedir, y ya hay una fractura que puede significar pérdida de más vidas y una derrota total. En medio de esto, pues en la Corte también Internacional de Justicia se dirimen los casos Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, y te escuchamos, Javier. De estos casos de Ucrania contra Rusia, hay el que ha dictado la sentencia del 31 de enero. Hoy viernes ha habido otra, pero no la voy a tratar porque ya lo trataremos en los próximos programas. Pero el resumen de la sentencia del 31 de enero de este año en la Corte Internacional de Justicia, el Palacio de la Paz de Carnegie Plain, en La Haya, desestima la discriminación. Voy a intentar resumirlo y luego hacerlo claro. Voy a intentarlo traducir a la vez que lo leo, porque no me ha dado tiempo a pasarlo al español. Esta sentencia del 31 de enero del 24 es una aplicación de la Convención Internacional para la Represión. Se basa argumentalmente en la interpretación de la aplicación de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y también de otra reglamentación, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Viene originada por una demanda de Ucrania contra la Federación de Rusia. Entonces se acusaba por parte ucraniana a Rusia como Estado de financiar el terrorismo en la zona del Donbass, y también acusaba a Rusia de que practicaba discriminación racial. Pues bien, todas las alegaciones ucranianas han sido desestimadas en cuanto a la discriminación y en cuanto a violar el Tratado sobre Terrorismo. Como continuación a los acontecimientos que se produjeron en Ucrania Oriental y en la península de Crimea a partir de principios del año 2014, porque todo esto hace referencia a antes de la intervención militar, a el año 2014, la sentencia fue introducida o presentada por Ucrania en enero del 2017 y el tribunal ha juzgado el 31 de enero del 2024, por eso digo que va a una lentitud bastante curiosa. El juez es claro y el juez de La Haya es claro, o los jueces de La Haya son claros y sin ambigüedad. La Corte rechaza todos los argumentos que ha avanzado Ucrania. Kiev, además, todo esto lo pedía fundamentalmente para solicitar indemnizaciones. Ya sabemos que el gobierno de Kiev es el agujero negro del planeta para sacar fondos y desaparecer los fondos no a favor de la ciudadanía. Kiev pedía indemnizaciones por los ataques atribuidos a los separatistas del Donbass y presentaba a la mano de Rusia como la que financiaba el terrorismo y la mano de Rusia como la que practicaba la discriminación en el Donbass. Es decir, justamente cree el ladrón que todos son de su condición, dice un dicho, pero voy a meterme más en la sentencia. El caso de genocidio presentado por Ucrania, que alega que Moscú aplicó falsamente la ley de genocidio
para justificar su invasión es el otro caso que se ha resuelto hoy, pero que no voy a tratar. El que estoy tratando es el que tiene que ver con la supuesta y desmentida financiación internacional del terrorismo en Ucrania por parte de Rusia y el de la práctica de la discriminación contra tártaros y contra ucranianos en la zona del Donbass instigado por parte de Rusia, que también ha sido desestimado. Ucrania había presentado la demanda, en el año 2017 ante el tribunal, acusaba a Rusia, vuelvo a repetir, de violar dos tratados, un tratado antiterrorista, al financiar, decía Ucrania, a separatistas prorrusos en Ucrania. Los jueces del tribunal dijeron que Moscú, lo único que acusan a Moscú de violación es que no investigó las acusaciones plausibles, es decir, las acusaciones plausibles de que algunos fondos que fueran enviados, que saliesen desde Rusia a Ucrania, fueran a parar a financiar actividades terroristas. Y por eso le dice que lo investigue y que le dé una respuesta también en un plazo. Pero independientemente de esto, el panel de 16 jueces que ordena a Rusia que investigue cualquier acusación plausible de terrorismo, pero que rechaza, por una parte, claramente, el que se tenga que indemnizar a Ucrania de nada en torno a este caso, punto número 1, y todas las otras alegaciones que dice Ucrania que financiaba terrorismo y que equiparara o que diera armas o que formara a las fuerzas militares prorrusas o que incluso derribase el vuelo no me acuerdo, el vuelo de Malaysia Airlines, en el que murieron en julio del 2014, vuelo MH17 creo que era, en noviembre del 2022, sobre ese punto tampoco entra, declina emitir un juicio sobre ese punto, pero declina pronunciarse sobre el derribo del MH17, alegando que las infracciones por financiación de terrorismo solo se aplican, según la convención, a si se demuestra, y no lo han demostrado los ucranianos, que ha habido apoyo monetario y financiero, no por el mero suministro de armas o por el adiestramiento alegados por Ucrania, es decir, han hecho unas alegaciones penosas y por eso no les han dado la razón en el Tribunal de La Haya. Y a Ucrania también había alegado en junio del 2023 en la Corte de La Haya que Rusia suministraba un sistema de misiles que derribó el avión. Está en duda que el sistema de misiles fuese un sistema de misiles ruso, porque se cree que fuera incluso un sistema de misiles Patriot, pero la Corte no entra sobre ese tema. Y luego, en cuanto a la discriminación, curiosamente, los que han discriminado, que eran el gobierno de Kiev, desde Maidan, a todos los ucranianos rusoparlantes y a todos los rusos habitantes en esa zona de Donbass, de Donetsk y de Lugansk, y en Crimea, el tribunal ha dicho que en Crimea, Ucrania decía que Rusia intentaba borrar la cultura de las etnias tártaras, ucranianas en Crimea, y el tribunal también ha desestimado esas alegaciones de todas esas demandas ucranianas porque considera que Moscú no había hecho, lo único que consideró que Moscú no había hecho lo suficiente para apoyar la enseñanza de la lengua ucraniana, pero que no había discriminación como tal desde el punto de vista de la Convención. Sabiendo que esta sentencia de este tribunal es definitiva e inapelable, aunque todas estas sentencias luego son difíciles de aplicar, ahí estamos viendo por primera vez que el gobierno de Kiev recibe un hachazo a las alegaciones que presentaba. Y hoy viernes, y he dicho que no iba a entrar en el fallo porque no tenemos tiempo, hoy viernes se pronunciaba sobre otro caso, que era un caso en el que Moscú decía que la Corte no era, por así decirlo, competente. Ha dicho la Corte que sí es competente, porque lo que pretende con este caso de hoy viernes 2 de febrero a las 3 de la tarde, no me ha dado tiempo a leerme una sentencia de muchas páginas porque era a las 3 de la tarde,
pero prometo que la comentaré. Pero sí se ha declarado competente, y lo único que busca el gobierno de Kiev con esta vía es deslegitimar la intervención militar rusa en Ucrania, que alegaba que era porque se estaba produciendo, en este caso, genocidio de rusoparlantes y de ucranianos, de rusos en Ucrania, por parte de las fuerzas de Kiev post-Maidán. Y el tribunal ha dicho que es competente. Pero entraré con más detalle en otro momento, porque no tenemos tiempo. Y no quiero aburrir a la audiencia. Sí, muchas gracias, Javier. No, yo creo que queda perfectamente explicada esta semana, que tiene pues trascendencia geopolítica esta semana, con 3 bloques que has explicado y has dibujado perfectamente: Irán, Estados Unidos, la corte y el caso de Sudáfrica contra Israel por lo de Gaza, y Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, en el aspecto legal y en el aspecto humano y con sus consecuencias militares. Pues muchísimas gracias, Javier. Y hablando de dibujar la realidad, hemos escogido, y me incluyo, hemos escogido un cuadro que creo que es maravilloso, porque pues no existe. Sí existe en sus bocetos, pero el original no existe, nunca pudo dar a luz, y creo que es un ejemplo de valentía, de coraje, y que pues el nombre de este pintor, que está presente en la cultura universal, quien no conoce a Diego Rivera o a Frida Kahlo, pues está ahí, y lo traes para representarnos la realidad que nos aqueja el día de hoy. Javier, te escuchamos con esta obra de arte, por favor. Pues sí, es un placer, porque el mural originariamente tendría que haber estado en el Rockefeller Center, pero fue destruido. Ahí se ve ya en la primera muestra de la cultura de la cancelación, avant la lettre, antes de llamarse cultura de la cancelación, llamemos como desde el mundo libre de los Estados Unidos, en la persona del benefactor y mecenas de la familia Rockefeller, Nelson Rockefeller, canceló una obra pictórica, canceló ese mural cuando estaba a punto de ser terminado. Un excurso rápido: 1930. Diego de Rivera era entonces el artista más importante de México, ya con fama, cogiendo fama universal. En el año 21 había regresado a México. Recordemos, era la presidencia de Álvaro Obregón, ese estratega militar sobresaliente de la Revolución Mexicana, y había sido encargado en el 21, a su regreso a México, a pintar los muros de la Secretaría de Educación Pública. Se hizo el representante del principal del movimiento muralista mexicano. Recibió invitaciones desde entonces a Estados Unidos, tanto en San Francisco como en el Detroit Institute of Arts. En el corazón de Nueva York se levantaba entonces el complejo arquitectónico privado más ambicioso del momento, que eran los 14 edificios comerciales entre oficinas, tiendas y espacios de entretenimiento del Rockefeller Center. Iniciaba su construcción. En esos días, unas cuantas calles, las largas filas ante el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, rompían récord de audiencias en finales del 31 para conocer la obra de un artista latinoamericano, Diego Rivera, con 8 murales in situ. La noticia llegó a la esposa del Rockefeller de entonces, del patriarca, la esposa Abby Rockefeller, también mecenas y esposa del magnate, quien influyó para que su hijo Nelson, heredero Nelson Rockefeller, contactara con el artista para hacerle una propuesta. Tenía que pintar un mural de 99 metros cuadrados, la pieza principal del Rockefeller Plaza. Esta decisión llegó después, ojo, de que se hubiese intentado con 2 pintores europeos, con Henri Matisse y con Pablo Picasso, para que realizasen la obra. No accedieron, no se llegó a un acuerdo. Hubo una larga negociación, tuvo muchos altibajos y a punto de romperse incluso antes de iniciar la obra. La imposición que se quería era que se pintase en tonos de escala de grises, no con color. Es muy gris ya de por sí Nueva York para pintar todo de gris. El único requisito era que la obra fuese lo suficientemente reflexiva como para obligar a la gente a detenerse y a pensar. Pues bien, el mural que esbozó y que terminó y que se destruyó, ese mural primero tenía el nombre de Man at the Crossroads,
El hombre en el cruce de caminos. Fiel a sus ideas, Diego Rivera, hasta la muerte, imaginó un mural en el que se plasmasen los dos sistemas, y si lo podemos ver, se plasmasen los dos sistemas económicos que marcaban el siglo XX, el sistema del socialismo y el sistema del capitalismo. Dividió la obra en dos partes, comparando ambos modos de producción, separadas en el centro, lo vamos a volver a ver, en el centro hay un obrero que controla una máquina con enormes engranajes y que tiene unas alas como de Ícaro o de desafiante de los dioses, el hombre como Homo Deus. El hombre en el cruce de caminos representaba un átomo con la división de los dos mundos encontrados gracias al avance de la ciencia y de la invención tanto del microscopio, es decir, del mundo del microcosmos, de las células, de los virus y de las bacterias, y del telescopio del macrocosmos, el mundo de las estrellas, de los planetas y de las nebulosas. En el fondo, del lado izquierdo, presentó un mundo con tintes apocalípticos, si lo vemos más arriba, subiéndolo. En el lado izquierdo, subiéndolo vemos justamente en ese lado exactamente los hombres con máscaras más cercanos a la Primera Guerra Mundial. En el fondo del lado izquierdo presentó un mundo con tintes apocalípticos, con soldados portando máscaras biológicas y aviones de guerra que nublan el horizonte. Debajo vemos una protesta, debajo de los soldados vemos una protesta popular que está siendo reprimida, acallada. Vemos a los guardias con la porra, la policía montada de Nueva York, mientras que en un costado aparece Charles Darwin, ahí lo vemos en un extremo con barbas, Charles Darwin, con una radiografía de un cráneo humano, y es una crítica al darwinismo social y a las teorías de la superioridad racial. En el lado opuesto, Rivera ve el rostro, si nos vamos hacia el otro lado ahora, hacia el lado derecho, es difícil porque es un cuadro gigante, claro. Vemos del lado opuesto, llevó a Rivera a cambiar el rostro. Esto fue el motivo de la destrucción del cuadro. Vemos a varios obreros y vemos a alguien en el centro que está dando la mano a los obreros, y resulta que es el retrato de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que se incorporó y que difería de los bosquejos, y que cuando Nelson Rockefeller se percató de la modificación, en su tremenda respeto, y lo digo con ironía, hacia la creación artística y hacia el autor, detuvo el acto de que se presentase el mural que estaba programado para que se presentase el 1 de mayo del año 33, y llamó a Rivera para exigirle que borrase la cara del líder Lenin. Diego Rivera respondió negativamente a alterar su obra y en su lugar propuso la incorporación a los otros lados para hacer de contrapeso de líderes como Abraham Lincoln. Por cierto, Abraham Lincoln, que tiene unas cartas maravillosas, Carlos Marx con Abraham Lincoln, que mucha gente desconoce. Sin embargo, Nelson Rockefeller se negó. Ante la imposibilidad de un acuerdo, la obra, a punto de ser ya terminada y presentada, fue abandonada, fue tapada, fue cubierta con mantas, y al año siguiente, en febrero del año 34, un escueto comunicado del Rockefeller Center especificaba que se llevarían a cabo obras de remodelación, y la pared fue obligaron a los trabajadores que destruyeran completamente el mural. Vemos otro ejemplo de talibanismo avant la lettre, no solo cultura de la cancelación, sino talibanismo de destruir a picotazos de pico y pala lo que era un mural de un autor. Pues bien, la reacción de Diego Rivera lo llevó a calificar el hecho de terrorismo cultural, y un año más tarde, de regreso a México, gracias a fotografías y a bocetos, le permitieron recrear la obra El hombre en cruce de caminos con otro nombre, es decir, renació esta obra con otro nombre, que es El hombre controlador del universo,
que está en el Palacio, y espero ver algún día, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con el título El hombre controlador del universo. Este edificio, por cierto, que cada vez que lo veo me encanta, es una mezcla de Art Nouveau y de Art Deco, y está en la zona de tantos palacios de México como el Palacio de Dios y más. Viendo la obra, volviendo a la obra para terminar, parece un preludio de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial del año 39 y del año 45. Por eso lo traigo a colación en estos momentos de Mambrú se va a la guerra, de situaciones belicistas y de cantos a la muerte y a la destrucción. Y es también un anuncio de la futura polarización de la posguerra, de la Guerra Fría del año 45 al año 89. El fresco del año 34 está sobre un bastidor metálico de 4,80 metros por 11,45. Representa, ya lo he dicho, el capitalismo y el socialismo, el macrocosmos y el microcosmos, la tradición y la ciencia, la naturaleza y la máquina, el hombre y la mujer. Hay 4 figuras elípticas que recuerdan el átomo, como lo hemos visto antes, 4 figuras elípticas, símbolo de la encrucijada de la vida y de la humanidad. Recordemos que las formas elípticas altamente representan tanto el microcosmos, una célula suele ser elíptica, y el macrocosmos, el universo, el Sol, alrededor los planetas del Sol y la Luna alrededor de la Tierra con sus elipses. Vemos también en el mural que hemos visto antes, ahí justamente y termino, en el extremo izquierdo hay una alegoría, 2 esculturas de mármol. Hay una primera escultura grande que vemos una especie de Zeus, es un dios mitológico, un Zeus que sostiene un rayo a pesar de no tener manos, lleva en su cuello una suerte de rosario, alusión al catolicismo. En una sola figura, Diego Rivera ha hecho una unión de el dios mitológico Zeus con la religión cristiana y representa el orden de la religión occidental. Y debajo de la estatua, ya lo he comentado, está Charles Darwin con su teoría de la evolución. Como que si se hubiera reemplazado la superstición religiosa por el dominio científico, pero ojo, también nos advierte de que el dominio científico puede derivar en cientificismo y en las manipulaciones del darwinismo social y de experimentos como los que hemos vivido con la pandemia. En el extremo derecho, me voy al otro lado, aparece la otra escultura tradicional de un César, y ya termino, la escultura, hay una escultura en el otro lado de un César sosteniendo un objeto con una esvástica. Vemos la esvástica en los líctores del Fastio romano, una esvástica. La pieza ha sido decapitada, le han cortado la cabeza y se ha convertido en un asiento para los trabajadores. La cabeza, si vemos a los trabajadores que asientan sus posaderas sobre la cabeza de ese César con líctores y con esvástica, y asisten a la revolución como símbolo del poder absoluto destinado por el poder del obrero, el poder de todos los trabajadores asalariados, precarios, falsos autónomos y autoempleadores. Vemos también, aparte de la imagen de Lenin, también me he dado cuenta que está la imagen de Trotsky con gafas, está la imagen de Carlos Marx con barbas, a su lado izquierdo está también Friedrich Engels, Leon Trotsky, Bertrand Wolff, y ambas estatuas, tanto una que he dicho, la de el Zeus sin brazo y la de la estatua decapitada con la esvástica, proponen una visión crítica del arte y de los símbolos del pensamiento tradicional. Es una expresión de la dura crítica que hizo Rivera hacia la religión, hacia la política. Ambas estatuas, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, no poseen ni brazos o cabeza la otra. El hombre trabajador que parece controlar el universo es una alegoría de la era de la máquina. Aparece debajo una boca de cañón, debajo del símbolo del átomo, hay una boca de cañón con escorzo, y de esta sale una mano, de esta mano sale una mano controladora. El conjunto tiene plantas autóctonas de México, que me he informado de qué tipo de plantas eran y son
una red que tapa la red de cañerías y de estructuras industriales. Todo esto me lleva a pensar que fue un gran visionario, se anticipó a lo que fue la conflagración de la Segunda Guerra Mundial y a la posguerra y la Guerra Fría, que se anticipó además a la manipulación de los líderes políticos y a la manipulación de los líderes científicos después de la manipulación de los líderes religiosos, y vemos que fue también un premonitor del papel de la mujer, porque vemos en el cuadro varias mujeres, hay una bajo el obrero central en contraposición a Lenin, vemos hay 4 mujeres que sostienen una mano de cartas, en la parte exactamente que sostienen una mano de cartas, símbolo de los vicios y de la corrupción del sistema capitalista. Además hay una fiesta con personajes fumando o bailando en ese lado. En el otro lado, junto a Lenin, vemos 4 mujeres de blanco que caminan hacia el centro de control. Hay una lucha obrera, presencia de mujeres, participación de la mujer en la transformación del mundo, y esto también lo hizo ya. También es verdad que en aquel entonces, en la época de Diego Rivera, ya había figuras como Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo y otras muchas en muchos países. Y no olvidar que algo maravilloso, cuando yo estudiaba Derecho Internacional, México fue el primer país del mundo, y eso hay que enorgullecerse, que constitucionalizó los derechos sociales en su artículo 27. Fue la primera constitución de la historia que incluyó, por encima de las europeas, por muchos que se den los europeos de ser siempre los vanguardistas, la primera constitución de la historia, la mexicana, que incluyó derechos constitucionales, derechos sociales en la Constitución de los Estados Unidos de México. Y eso, a pesar de las 700 o 753 reformas, ahí está todavía ese artículo 27, que dice, más o menos, la propiedad de las tierras y de las aguas y del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional de los Estados Unidos mexicanos, originariamente corresponden a la nación, y es la nación quien puede autorizar la concesionabilidad a particulares y a sociedades. Con esto solo puedo decir, viendo esta hermosura de Constitución, viva México y viva la humanidad. Muchísimas gracias. Me quedo con 2 cosas que rescatas del cuadro: las mujeres y cómo es posible que todavía hay creencias, gente, gobiernos, países que no creen que las mujeres sean aptas cuando pueden hacer lo que los hombres no, llevar 2 corazones de verdad, que eso es un trauma terrible para el esfuerzo fisiológico cuando están embarazadas. Alimentar 2 cuerpos porque tienen un cuerpo adentro, liar con todas las hormonas y estar presentes, alerta, y alimentar de amor y alimentar de trabajo duro a la familia. Eso no lo pueden hacer los hombres, somos incapaces, pero las mujeres sí. Entonces, ¿cómo se les ocurre a las personas decir que las mujeres no pueden hacerlo o no tienen la capacidad cuando el cerebro femenino supera por mucho al masculino? Así, científicamente probado. Y la otra es la cancelación, cómo cancelaron a Diego Rivera, y que exhibe que no hay más Satán que la propia cancelación. Que los grandes satanes son los que cancelan, los que no permiten la libertad, en todos los sentidos y en cualquier parte del mundo. La cancelación es no escuchar al otro, no darle su voz, no darle su libertad. Y eso ha provocado lo que estamos viendo en la actualidad y lo que podríamos ver en el futuro, que sería la propia desaparición de la especie humana. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por rescatarnos estos puntos y por darnos esta clase magistral de fin de semana. Un abrazo, hermano. Nos vemos, y que no haya cancelación de nada y que escuchemos al otro. Empecemos por ahí para que haya un mundo mejor. Nos vemos. Hasta la próxima.